Palabras que arden. El mensaje que encendió la esperanza y al mismo tiempo la furia. Hay escenas en la historia que no solo marcan un momento, sino que abren un camino eterno. Una de ellas ocurrió en un pequeño pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde un carpintero se levantó un sábado en la sinagoga, tomó el rollo del profeta Isaías y proclamó que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Aquellas palabras dividieron corazones. Unos se maravillaron, otros se llenaron de ira, y al final intentaron despeñarlo por un monte. Pero ese día no terminó en derrota, sino en victoria. Porque el mensaje que comenzó en Nazaret encendió una llama que nunca se apagó. Este relato busca llevarte allí, no como espectador distante, sino como si caminaras entre la multitud, escucharas cada palabra y sintieras cada emoción. Es más que historia, es una invitación a mirar dentro de ti mismo y decidir cómo respondes cuando la voz de Dios toca tu vida. Capítulo 1. El día en que todo comenzó. El sol se levantaba lentamente sobre las colinas de Galilea, pintando de tonos dorados y rojizos los caminos polvorientos que conducían a Nazaret. La brisa matinal traía consigo el aroma de la madera recién cortada, recordando a todos que aquel era un pueblo de carpinteros, de hombres sencillos que trabajaban con sus manos y forjaban con sudor el pan de cada día. Entre las casas de piedra y barro, un murmullo recorría las calles: Jesús ha vuelto. No era la primera vez que veían su rostro, pues allí se había criado. Muchos recordaban al joven que ayudaba a su padre José en el taller, aquel muchacho de mirada serena que siempre parecía llevar consigo un secreto insondable, como si en sus ojos habitara un horizonte más allá de lo visible. Pero ahora regresaba distinto. Los rumores de lo ocurrido en otras aldeas habían llegado antes que él: milagros, sanidades, palabras que encendían corazones y dividían opiniones. Algunos lo esperaban con expectación, otros con escepticismo. Era el día de reposo. Las calles comenzaban a vaciarse mientras los hombres se dirigían a la sinagoga. El edificio, aunque modesto, se erguía con solemnidad en el centro del pueblo. Sus muros de piedra guardaban siglos de historia y devoción, un eco de las voces de generaciones que habían orado y esperado la venida del Mesías. Nadie imaginaba que ese día, en ese lugar, esas esperanzas se iban a confrontar con una verdad tan radical que encendería la ira de muchos. Jesús caminó hacia la sinagoga con paso firme, sin prisa, con la calma de quien sabe exactamente lo que está a punto de ocurrir. Sus discípulos, aún sorprendidos por la autoridad con la que enseñaba en otros lugares, lo acompañaban en silencio, observando cada gesto, cada movimiento. La multitud que se arremolinaba alrededor se apartaba con respeto, pero también con curiosidad. Al entrar, la luz tenue de las lámparas de aceite iluminaba los rollos cuidadosamente guardados. El sonido de las sandalias sobre el piso resonó en el silencio reverente. Todos los ojos se volvieron hacia él. No era un desconocido, era el hijo de José, el carpintero. Y, sin embargo, aquel día no se levantaba como vecino, sino como profeta. Jesús se dirigió al lugar donde se leían las Escrituras. El ministro le entregó el rollo del profeta Isaías. Con manos firmes lo desplegó hasta hallar el pasaje que buscaba. Su voz se alzó clara, penetrante, y cada palabra parecía cortar el aire como espada. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El silencio era absoluto. Cada sílaba parecía cargada de una fuerza invisible. Algunos contenían la respiración, otros, con los ojos abiertos de par en par, intentaban asimilar lo que escuchaban. Cuando terminó, enrolló el libro con solemnidad, lo entregó al ministro y se sentó. Y en ese instante, todos los ojos estaban fijos en él, como atraídos por una fuerza irresistible. Entonces pronunció las palabras que estremecieron los cimientos de la sinagoga. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Un murmullo recorrió el lugar como un río desbordado. Unos lo miraban maravillados, otros se escandalizaban en su interior. ¿Cómo podía aquel hombre, que había crecido entre ellos, proclamarse a sí mismo como el cumplimiento de Isaías? ¿No era este el hijo de José?
¿No habían jugado con el de niños en las mismas calles? Las miradas se cruzaban, unas llenas de asombro, otras cargadas de duda. Jesús, con serenidad, dejó que aquel silencio se prolongara, sabiendo que sus palabras estaban penetrando en los corazones como fuego ardiente. No había retorno. Lo que había declarado en Nazaret iba más allá de una simple lectura, era una proclamación, un llamado, una revelación. Pero el corazón humano es frágil ante lo divino. Lo que comienza con admiración, pronto se transforma en resistencia. Porque aceptar que la profecía se cumplía delante de ellos implicaba reconocer que el Mesías no era como lo habían imaginado, no un libertador político con espada y ejército, sino un sanador de almas, un libertador de corazones, un rey cuya corona era invisible a los ojos carnales. Y así, en medio de aquel momento solemne, la semilla del conflicto comenzó a germinar. Capítulo 2. El rollo de Isaías. El murmullo dentro de la sinagoga crecía como un viento que amenaza con convertirse en tormenta. Algunos hombres cruzaban miradas de asombro, otros apretaban los labios con desdén. Una anciana susurraba a su vecina. Esas palabras suenan como si hablara con la autoridad del mismo profeta. Pero de inmediato otra voz replicaba, más dura, cargada de incredulidad. ¿Autoridad? ¿De quién? ¿Acaso no es el hijo del carpintero José? ¿No lo conocemos desde niño? Jesús observaba aquellos rostros, cada línea de expresión marcada por los años de trabajo, cada gesto revelando lo que habitaba en sus corazones. Conocía a muchos de ellos por nombre, conocía sus casas, sus costumbres, sus historias. Pero ahora los miraba como lo que eran, un pueblo que esperaba la luz, aunque sin saberlo, temía recibirla. Con calma, rompió el silencio que amenazaba con volverse hostil. Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y me pediréis que haga aquí en mi tierra las mismas cosas que habéis oído que ocurrieron en Capernaum. Los presentes se removieron inquietos. Era verdad. Lo habían escuchado, milagros, sanidades, liberaciones. ¿Por qué en Nazaret no haría lo mismo? ¿Por qué no mostraría su poder entre sus propios vecinos? Jesús continuó, con voz firme, penetrante, pero sin rastro de ira, solo de verdad. De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Un silencio pesado cayó como piedra sobre los corazones. Esa frase dolía. Porque, en lo profundo, cada uno entendía que sus prejuicios le cegaban. El Mesías que ellos esperaban debía venir envuelto en poder militar, en triunfo visible, en gloria terrenal. Pero aquel joven que se había criado entre ellos hablaba de sanar corazones y liberar cautivos invisibles. ¿Cómo podía ser ese el ungido? Jesús, sin detenerse, comenzó a recordarles las escrituras que ellos mismos habían aprendido desde niños. En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Los oyentes fruncieron el ceño. Sarepta de Sidón, una extranjera. ¿El profeta enviado fuera de Israel? El golpe de aquellas palabras era fuerte, casi insoportable. Y Jesús añadió, con la misma autoridad que un juez que dicta sentencia. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Un murmullo indignado recorrió la sinagoga. Sus palabras eran como flechas directas al orgullo nacional. Los profetas de Israel, enviados no a su propio pueblo, sino a extranjeros. Era una afrenta para aquellos hombres que se consideraban el centro del plan divino. El corazón humano, cuando se siente confrontado, reacciona con furia. Y así ocurrió. Lo que había comenzado como admiración, en cuestión de segundos se transformó en ira ardiente. Las voces se alzaron como un clamor. Blasfemia. ¿Cómo osa compararnos con los paganos? ¡Que se calle este hombre! La sinagoga, que minutos antes era un lugar de expectación reverente, ahora era un hervidero de hostilidad. Rostros que antes lo miraban con respeto, ahora lo miraban con odio. Puños apretados, ceños fruncidos, miradas cargadas de desprecio. Jesús permanecía en pie, sereno. No retrocedía, no se justificaba, no se alteraba.
Era como una roca en medio del mar embravecido. Sabía que aquello debía suceder. Sabía que las palabras de verdad nunca dejan indiferente a nadie, sanan a los humildes, pero hieren el orgullo de los soberbios. De pronto, la multitud se levantó al unísono, un movimiento violento, casi como una ola que amenaza con arrastrar todo a su paso. Rodearon a Jesús y lo empujaron hacia la salida de la sinagoga. Algunos gritaban: «¡Llévenlo fuera! ¡Hasta la cumbre del monte!». El polvo del camino se levantaba bajo los pies de la multitud que lo conducía con furia hacia las afueras de Nazaret. El murmullo se había convertido en griterío, y los corazones cegados por la ira ya no reconocían al hombre que días antes habían llamado el hijo de José, sino que veían en él a un enemigo que debía ser destruido. Avanzaban hacia el monte sobre el cual estaba edificada la ciudad. Aquel lugar, con su precipicio imponente, se había convertido en símbolo de amenaza, en escenario de juicio. El viento soplaba fuerte en lo alto, y las voces airadas parecían confundirse con el rugido de la naturaleza. Jesús caminaba en medio de ellos, sin resistencia, sin temor. No había en su rostro ni rastro de desesperación, sino una paz que contrastaba con el caos que lo rodeaba. Esa calma era, en sí misma, un misterio que la multitud no podía comprender. Cuando llegaron a la cumbre, los gritos aumentaron: «¡Despéñenlo! ¡Que caiga por el barranco!». Pero entonces ocurrió lo inexplicable. Sin violencia, sin fuerza humana, Jesús pasó en medio de ellos. Sus ojos, encendidos de autoridad, se cruzaban con los de quienes lo rodeaban, y ninguno era capaz de alzar la mano contra él. El tumulto se abrió como un mar que se parte en dos, y el que estaba rodeado salió caminando con dignidad, sin que nadie pudiera detenerlo. La multitud quedó atrás, confundida, frustrada, con el corazón encendido de ira, pero impotente. Y Nazaret, el pueblo que lo había visto crecer, quedó marcado por la incredulidad, por haber tenido frente a sí al Mesías y haberlo rechazado. Capítulo 3. El hoy eterno. El eco de los gritos aún resonaba en las calles de Nazaret cuando Jesús se alejó de la multitud. Los rostros llenos de ira, los brazos extendidos para empujarlo hacia el vacío, el odio encendido en corazones que lo conocían desde niño, todo quedaba atrás como un velo que se rasga. El camino descendía entre peñascos y arbustos resecos. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas que parecían bailar alrededor de él. Sus discípulos lo seguían a cierta distancia, aún atónitos por lo ocurrido. No podían comprender cómo, de un instante a otro, la admiración de un pueblo se había transformado en violencia desmedida. El camino descendía entre peñascos y arbustos resecos. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas que parecían bailar alrededor de él. Sus discípulos lo seguían a cierta distancia, aún atónitos por lo ocurrido. No podían comprender cómo, de un instante a otro, la admiración de un pueblo se había transformado en violencia desmedida. Uno de ellos, con voz temblorosa, se atrevió a preguntar: «Maestro, ¿cómo pudieron levantarse contra ti? Son tu gente, tus vecinos, tu familia». Jesús, con los ojos fijos en el horizonte, respondió con serenidad: «Ningún profeta es acepto en su propia tierra». Aquellas palabras se grabaron como fuego en la memoria de quienes lo escuchaban. Porque no hablaban solo de Nazaret, sino de un patrón eterno, la verdad incómoda. La luz hiere los ojos acostumbrados a la oscuridad, y los corazones endurecidos prefieren rechazar antes que rendirse. Mientras se alejaban del pueblo, Jesús guardaba silencio. No era el silencio de la derrota, sino el silencio de quien avanza con un propósito mayor. Nazaret lo había rechazado, pero el mundo entero esperaba escuchar las palabras que acababan de ser pronunciadas en aquella sinagoga: «El Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». El rechazo duele más cuando proviene de los cercanos. Y ese día, Nazaret no solo había cerrado sus puertas, había cerrado su corazón. Ellos no pudieron ver más allá de sus prejuicios. Para ellos, Jesús era simplemente el hijo de José, no el ungido de Dios. Esa incredulidad no fue ligera, lo cegó hasta el punto de querer destruirlo. La Escritura muestra que cuando el corazón humano no acepta la verdad, se convierte en terreno fértil para la violencia, el orgullo y la dureza. ¿No es lo mismo que ocurre hoy? ¿Cuántas veces alguien trae un mensaje de esperanza,
una palabra de corrección o una invitación al cambio, y lo primero que pensamos es, ¿y este quién se cree para decirme qué hacer? Yo lo conozco, sé de dónde viene, sé quién es. El orgullo levanta murallas que nos impiden recibir lo que podría transformar nuestra vida. Jesús no buscaba complacer al auditorio, ni buscaba reconocimiento en su pueblo. Él proclamó lo que debía proclamar, que había venido a sanar a los quebrantados, a dar libertad a los cautivos, a traer vista a los ciegos. Ese mensaje es tan poderoso como incómodo, porque al escucharlo, cada persona se ve obligada a reconocer que está cautiva en algún aspecto de su vida, que necesita sanidad en lo profundo del corazón, que hay áreas de oscuridad que requieren luz. Y aceptar eso demanda humildad. Pero Nazaret no quiso admitir su necesidad. Ellos preferían un Mesías guerrero, no un médico del alma. Preferían un libertador que derribara Roma, no un redentor que derribara su orgullo. La escena de Jesús pasando en medio de la multitud, indemne, es una de las imágenes más enigmáticas y poderosas de los evangelios. Rodeado de odio, de gritos, de manos dispuestas a arrojarlo al vacío, él no luchó, no alzó la voz, no golpeó a nadie. Simplemente caminó. Y el pueblo, incapaz de detenerlo, se abrió a su paso. Ese momento enseña algo profundo. Nadie podía tocarlo antes de tiempo. Ninguna multitud, por más furiosa que fuera, podía quebrar el plan divino. Su hora aún no había llegado. El monte de Nazaret no sería su lugar de muerte, porque estaba reservado un monte mayor, el Calvario, donde entregaría su vida voluntariamente. Nazaret nos representa a todos en algún momento de la vida. Cada uno de nosotros ha estado frente a una verdad que nos incomoda, frente a una palabra que nos confronta, frente a un llamado que exige humildad. Y muchas veces, como aquel pueblo, hemos preferido cerrarnos antes que rendirnos. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando la verdad toca nuestra puerta? ¿La recibimos con gratitud o la rechazamos con ira? ¿Dejamos que el mensaje de libertad entre en nuestro corazón o lo despreciamos porque no se ve como lo esperábamos? Jesús sigue caminando entre nosotros, proclamando el mismo mensaje: el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy se cumple esta palabra delante de ti. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestra necesidad y dejarnos sanar, o preferiremos permanecer tras las murallas del orgullo? Capítulo 4. El profeta rechazado. El eco de Nazaret quedó atrás, pero aquel episodio no fue una derrota, fue la señal de un comienzo. El rechazo de su propio pueblo marcó un antes y un después en el ministerio de Jesús. Si Nazaret cerraba su corazón, otras ciudades lo abrirían. Si los suyos no lo reconocían, los humildes y necesitados lo recibirían con los brazos abiertos. Jesús salió de Nazaret con la misma calma con la que había entrado, pero sus pasos lo llevaban hacia un destino mayor. El Espíritu del Señor estaba sobre él, y nada ni nadie podría detener lo que había venido a cumplir. Poco tiempo después, llegó a Capernaum, una ciudad bulliciosa junto al mar de Galilea. Allí, lo que en Nazaret fue incredulidad, en otros se transformó en asombro. Enseñaba en las sinagogas con una autoridad que nadie había escuchado antes. No era como los escribas, que repetían interpretaciones antiguas, sus palabras ardían como fuego en el corazón de quienes lo escuchaban. Y no eran solo palabras. Ante los ojos atónitos de la multitud, liberó a un hombre atormentado por un espíritu inmundo. Con una sola orden, la opresión que lo ataba se deshizo, y aquel hombre cayó libre, respirando como si lo hiciera por primera vez. El pueblo quedó estremecido. ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos, y salen? Enfermos eran sanados, ciegos recibían la vista, paralíticos se levantaban. Lo que Nazaret había rechazado, otros lo abrazaban con fe. Y las multitudes comenzaban a seguirlo, llevando a los pies del Maestro sus cargas, sus dolencias, sus esperanzas. Nazaret no fue una excepción, sino el inicio de un patrón. Allí donde había fe, ocurrían milagros; donde había incredulidad, no podía manifestarse la plenitud del poder de Dios. Esto revela una paradoja eterna. El mismo mensaje que para unos es vida, para otros es piedra de tropiezo. El mismo Jesús que para unos fue Salvador, para otros fue motivo de escándalo. La diferencia no estaba en él, sino en los corazones que lo recibían o lo rechazaban. Y esa misma paradoja sigue viva hoy.
Hay quienes al escuchar el mensaje de libertad sienten esperanza y lo abrazan, y hay quienes, al sentirse confrontados, reaccionan con enojo o indiferencia. Las palabras pronunciadas en Nazaret no eran un simple anuncio: el Espíritu del Señor está sobre mí, a proclamar el año agradable del Señor. Ese año agradable no se refiere a un calendario humano, sino a un tiempo de gracia, un periodo en el que Dios abre las puertas de su misericordia y ofrece restauración al quebrantado. Jesús declaraba que ese tiempo había comenzado, que no era algo lejano, sino una realidad presente. En otras palabras, el mensaje era claro: ya no hay que esperar más, ya no hay que soñar con un futuro de redención. El futuro ha llegado, y está delante de vosotros. Reflexiones para el camino. El episodio de Nazaret nos deja lecciones profundas que no se agotan en la historia. 1. El valor de la verdad frente al rechazo. Jesús pudo haber suavizado sus palabras para ser aceptado, pudo haber hablado solo de cosas agradables, pero eligió proclamar la verdad. Eso le costó el rechazo de su gente, pero aseguró el cumplimiento de su misión. 2. El peligro de la familiaridad. Los de Nazaret no pudieron recibir porque lo conocían demasiado humanamente. Lo habían visto crecer, trabajar, reír. Y en esa familiaridad se perdieron de lo eterno. Así también nosotros podemos estar tan acostumbrados a lo sagrado que dejamos de valorar lo divino en lo cotidiano. 3. La fe abre, el orgullo cierra. En Capernaum hubo fe, y se manifestaron milagros. En Nazaret hubo orgullo, y nada ocurrió. El mismo Jesús estaba presente en ambos lugares. La diferencia fue la disposición del corazón. Hoy, cada uno de nosotros se enfrenta al mismo dilema que Nazaret: ¿qué hacer con Jesús cuando se presenta en nuestra vida? Si lo reducimos a un simple conocido, una historia, una tradición, un recuerdo de la infancia, lo perderemos de vista como ellos lo hicieron. Si abrimos el corazón con humildad, su palabra traerá libertad, sanidad y propósito, tal como lo hizo en cada ciudad que lo recibió. Quizá muchos que lean estas palabras se sientan como los de Nazaret, luchando contra dudas, atrapados en incredulidad. Pero la buena noticia es que Jesús no se detuvo en Nazaret. Siguió caminando, siguió enseñando, siguió sanando. Y hoy sigue tocando corazones en cualquier lugar donde haya alguien dispuesto a creer. El rechazo de Nazaret no apagó la misión, sino que la encendió. Aquella sinagoga fue testigo de una declaración que cambió la historia. El cumplimiento del plan de Dios ya estaba en marcha. Y aunque muchos lo despreciaron, nada pudo frenar lo que había comenzado ese día. Nazaret representa la resistencia, pero también marca el inicio de un movimiento imparable. Desde allí, el mensaje salió hacia aldeas, ciudades y naciones enteras, hasta llegar a cada rincón del mundo. Lo que parecía un final, fue en realidad un principio. Capítulo 5. La ira de Nazaret. Lo ocurrido en aquella sinagoga de Nazaret parecía, a simple vista, un episodio pequeño en un pueblo olvidado de Galilea. Un joven rechazado por su propia gente, empujado hacia un monte, librándose de la multitud que quería acabar con él. Pero en los planes eternos de Dios, ese momento fue la chispa de un fuego que jamás se apagaría. Lo que los hombres despreciaron, Dios lo usó como punto de partida. Porque desde ese día, la proclamación fue clara: el tiempo de la gracia había comenzado, y nada podría detenerlo. Jesús siguió caminando. De aldea en aldea, de ciudad en ciudad, su voz se convirtió en río que nadie podía contener. Dondequiera que llegaba, la gente se agolpaba para escucharlo. No solo buscaban milagros, sino palabras que penetraban más hondo que cualquier espada, palabras que hablaban al alma y revelaban lo oculto en los corazones. Los pobres escuchaban esperanza, los quebrantados hallaban consuelo, los cautivos sentían la promesa de libertad. Mujeres, hombres, ancianos, niños, todos encontraban en él algo que jamás habían escuchado en labios de escribas o sacerdotes. Y ese eco comenzó a trascender fronteras. Lo que había sido rechazado en Nazaret, pronto se expandió hacia Samaria, hacia Judea, hacia las regiones gentiles. Lo que había sido ignorado por los suyos, fue recibido con gozo por extranjeros, como aquella mujer samaritana junto al pozo, o aquel centurión romano que reconoció más fe que todo Israel. Pero no nos engañemos, este camino no sería fácil. Así como en Nazaret la verdad encendió la ira, en Jerusalén ocurriría lo mismo,
pero a mayor escala. El rechazo inicial fue solo una sombra del rechazo final. La cruz se levantaba en el horizonte como destino inevitable. El mismo que había sido despreciado en su aldea sería despreciado en su nación. El mismo que había pasado en medio de la multitud airada en Galilea pasaría un día entre soldados que lo azotarían y una muchedumbre que gritaría: «¡Crucifícale!». Nazaret fue el preludio, Jerusalén sería la consumación. Y, sin embargo, lo que parecía derrota en la cruz sería la mayor victoria de la historia. Hoy, más de 2000 años después, todavía resuenan las palabras proclamadas en aquella sinagoga. «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Ese mensaje no quedó encerrado en los muros de Nazaret. Atravesó imperios, sobrevivió persecuciones, cruzó océanos y llegó hasta nuestros días. Cada generación lo ha escuchado y ha tenido que decidir, aceptarlo o rechazarlo. Y tú, que ahora escuchas esta historia, también estás frente a la misma elección. Reflexiones para la vida. La historia de Nazaret nos confronta porque refleja nuestras propias actitudes. ¿Cuántas veces hemos rechazado lo que viene de Dios porque no se parece a lo que esperábamos? A veces esperamos soluciones inmediatas, milagros visibles, cambios externos. Pero Dios comienza transformando el corazón, y eso incomoda. ¿Cuántas veces hemos despreciado lo cercano porque lo damos por conocido? Así como Nazaret no pudo ver más allá del hijo del carpintero, nosotros muchas veces no valoramos lo que tenemos cerca: la voz de un familiar, un consejo sincero, una palabra sencilla. ¿Cuántas veces reaccionamos con ira ante la verdad que nos confronta? La luz expone lo que ocultamos, y nuestro orgullo se resiste. Pero la verdad que incomoda también es la verdad que libera. Imagina por un momento estar allí, en aquella sinagoga. Escuchar a Jesús leer Isaías. Sentir cómo su voz retumba en tu interior. Mirar sus ojos cuando dice: «Hoy se cumple esta escritura delante de vosotros». ¿Qué harías? ¿Lo rechazarías como hicieron muchos? ¿O te aferrarías a esas palabras como agua para un corazón sediento? La invitación sigue vigente. El año agradable del Señor está aquí, ahora, delante de ti. La libertad, la sanidad, la restauración no son promesas lejanas, son realidades presentes para quienes creen. Nazaret tuvo la oportunidad de ser recordada como la ciudad que recibió al Mesías, pero prefirió ser la ciudad que lo rechazó. Y, sin embargo, ese rechazo no detuvo el plan de Dios. La misión siguió, el mensaje se extendió, y hoy tú y yo somos testigos de que lo que comenzó en un pequeño pueblo de Galilea alcanzó al mundo entero. Lo que parecía un fracaso fue, en realidad, el comienzo de un legado eterno. Capítulo 6. El llamado eterno. El sol se ocultaba tras las montañas de Galilea cuando Jesús salió de los límites de Nazaret. Los gritos, la ira y la incredulidad quedaban atrás, pero sus palabras, esas palabras que habían incendiado la sinagoga, seguían flotando en el aire como un eco que el tiempo no podía apagar. Ese día, en un pequeño pueblo olvidado por los poderosos del mundo, se había pronunciado una verdad que cambiaría la historia de la humanidad: el tiempo de la gracia había comenzado. El reino de Dios siempre ha sido así, paradójico, inesperado, contrario a las expectativas humanas. Un carpintero proclamando libertad. Un profeta rechazado en su tierra. Un rey que camina entre pobres y enfermos. Un Mesías que vence no con espada, sino con amor. Nazaret quería un libertador a su manera, pero Jesús les mostró que el reino no comienza afuera, sino adentro. No se trata primero de cadenas visibles, sino de cadenas del alma. No se trata de conquistar territorios, sino corazones. Y esa verdad incomodó tanto entonces como incomoda hoy. Porque aceptar el mensaje de Jesús implica reconocer que necesitamos ser liberados, de nuestro orgullo, de nuestros temores, de nuestras heridas más profundas. Nazaret es un espejo en el que todos debemos mirarnos. Porque, de una u otra forma, cada ser humano ha tenido un momento Nazaret, una ocasión en la que la verdad de Dios se presentó clara delante de nosotros y tuvimos que decidir entre aceptarla o rechazarla. Hay quienes,
como los de la sinagoga, dicen, ¿quién es este para hablarme así? Yo lo conozco, sé quién es, no puede ser el ungido. Y hay quienes, como los quebrantados que lo seguían en otros pueblos, caen de rodillas diciendo, Señor, ten misericordia de mí. El mismo mensaje, la misma presencia, dos respuestas completamente distintas. La escena final de Nazaret es profundamente simbólica, Jesús pasando en medio de la multitud, intocable, invencible, caminando hacia su propósito. Ese Cristo sigue caminando hoy. Pasa en medio de ciudades agitadas, en medio de familias heridas, en medio de corazones quebrantados. A veces no lo reconocemos, a veces lo rechazamos, pero Él sigue avanzando. Su misión no se detiene porque un pueblo cierre la puerta. La pregunta es, ¿lo dejaremos pasar de largo o lo recibiremos en nuestra vida? Reflexión para el alma. Imagina por un instante que tú estabas allí, en Nazaret, que escuchaste su voz leyendo Isaías, que lo viste enrollar el libro y decir, hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. ¿Qué hubieras hecho? ¿Hubieras aplaudido o hubieras dudado? ¿Hubieras abierto tu corazón o lo hubieras empujado fuera? Ahora traslada esa pregunta al presente. ¿Qué haces hoy, cuando escuchas su voz en lo profundo de tu alma? Jesús no habló en futuro, habló en presente, hoy se cumple esta escritura. Ese hoy sigue vigente. No se trata de un tiempo que ya pasó, sino de una oportunidad eterna que se abre cada vez que alguien escucha este mensaje. El año agradable del Señor no es una fecha en un calendario, sino un estado del alma, cuando decides abrir tu corazón, cuando eliges recibir libertad, cuando permites que Dios sane tus heridas. Hoy puede ser tu Nazaret, pero también puede ser tu Capernaum. Puede ser el lugar donde rechazas o el lugar donde recibes. La diferencia no está en Jesús, sino en tu decisión. La historia no está escrita solo para ser recordada, sino para ser vivida. Este pasaje no es un simple relato antiguo, sino una invitación personal. Y si estás quebrantado de corazón, Él sigue sanando. Y si te sientes cautivo de tus errores, vicios o miedos, Él sigue proclamando libertad. Y si vives en oscuridad interior, Él sigue dando vista. Y si sientes que la opresión te consume, Él sigue abriendo camino hacia la libertad. El mismo Espíritu que estuvo sobre él en Nazaret sigue obrando hoy, alcanzando a cada persona que esté dispuesta a creer. Nazaret cerró sus puertas, pero el mundo abrió las suyas. Lo que comenzó como un rechazo en un pueblo olvidado se convirtió en un mensaje que llegó a reyes, imperios y naciones. El carpintero rechazado se convirtió en el centro de la historia humana. Y su invitación permanece: abrir los ojos, sanar el corazón, ser libres, vivir en el año agradable del Señor. Ese es el eco eterno que salió de Nazaret, cruzó los siglos y hoy llega hasta ti. La pregunta no es lo que ocurrió entonces, sino lo que ocurre ahora. ¿Qué harás tú con Jesús cuando Él pase en medio de tu vida? Recuerda, Nazaret quedó atrás, pero su eco resuena hasta hoy. Lo que ocurrió en aquella sinagoga no fue un simple episodio local, sino un anuncio universal. La libertad ha llegado, la sanidad es posible, la gracia está disponible. Cada persona que escucha esta historia debe decidir: ¿me quedaré en la multitud que duda y rechaza? ¿O abriré mi corazón para recibir al Cristo que pasa en medio de mi vida? El mensaje de Jesús no se detuvo en un monte, ni en una ciudad, ni en una cruz. Atraviesa la historia, rompe muros y llega hasta ti. Y así como en Nazaret hubo un hoy, hoy también hay un momento eterno frente a ti. La decisión es tuya. Te invito a suscribirte a este canal para que encuentres más contenido que te lleven a tomar decisiones con sentido, propósito y felicidad. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Dios te bendiga.